Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en las radios y nos ven en las televisoras en diferentes horarios en el mundo y en otros lugares en cuestión de horario. Dios les bendiga a todos los que trabajan en propagar el Evangelio del Reino. Vamos a tomar un tema que es importante para todos nosotros, que nos presentemos con frutos al Señor, porque el Señor nos maneja en Juan que aquel que no se presente con frutos dice que va a ser echado fuera. Y vamos a ver qué quiere decir el Señor acerca de esto. El tema lo titulé Los niveles de fe. Es importante para que podamos presentar frutos cuando estemos delante de Él, no delante de los hombres, sino vamos un día a estar todos presentes delante de Él y a dar cuenta de qué fue lo que hicimos con relación a estos niveles de fe que podemos adquirir para mejorar nuestra entrega en cuestión de trabajo. En Marcos 16:16 podemos comenzar con un texto conocido: que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere es condenado. Bueno, es condenado a un castigo eterno, así lo dice la palabra, por no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que a través de su derramamiento de su sangre nos perdona los pecados y nos limpia. Vamos a entender que la salvación es algo muy sencillo, pero tiene condenación. En Juan 3:19, un repaso pequeño y rápido. Y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación de los que no alcanzan a tener esa luz que vino al mundo, que fue Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y la palabra maneja al personaje, a los creyentes que no alcanzan a amar esa luz que debemos de tener, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. La palabra le llama que están en tinieblas y que están bajo potestad del ángel rebelde. Dice que amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Bueno, es importante que repasemos un poquito esto, porque el Señor no nos ha mandado como dicen a sus discípulos, yo los he mandado a labrar donde otros ya sembraron, donde otros trabajaron. Es importante que lo entendamos. A la luz de este mensaje vamos a verlo con claridad. El versículo 20, ahí mismo 3:20, para ver después otros conceptos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, que es Cristo, no viene a Él, porque sus obras no sean redargüidas. Entonces anda en tinieblas el que no va a la luz, el que no viene a la luz. Hay en Colosenses 1:12, los que son de la luz, los que vienen a la luz, que tienen suerte entre los santos en luz. Es importante entender la diferencia entre el salvo y el santo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Bueno, aquí nos maneja suerte, quiere decir vencedor, y Apocalipsis está dado al que venciere, el que venciere, dice, pues se le dará eso o lo otro, ¿no? Es para los santos el ser vencedores y para los perfectos. Pero el que no vence es el salvo. Nos los maneja también la palabra en el Salmo 13, 3 y 4. Nos habla el salmista y le dice al Señor, a Jehová: mira, óyeme Jehová, Dios mío, porque alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, aquellos que duermen de muerte son vencidos. Por eso dice el apóstol Pablo, luego los que duermen en Cristo, habla de
acerca del arrebato, pero bueno, ese no es el tema. Lo importante es que aquí el salmista alumbra mis ojos, dice, para que no duerma en muerte. Los que no tienen esa luz del Señor, vamos a ver un personaje que el Señor mandó abrir los ojos para que se conviertan las tinieblas a la luz. Dice el pasaje, lo vamos a leer, Hebreos 12:14 nos habla de que el que no alcanza a ser vencedor, si no es vencido por el ángel caído, pues es condenado. Vamos a ver cuál es esa condenación. Dice, esa es la condenación, dice el 3:19 que leímos de Juan. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que entrar en ese pacto de vencedores, mínimo ser santo, y nos maneja la palabra que después de la santidad tenemos que brincar a la perfección, que le llama santísimos, porque son llevados al Padre y tienen otro tipo de bendición mayor todavía que el santo. Apocalipsis 24 y 6, nada más como referencia, nos dice que vi tronos y se sentaron y sobre ellos, y fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, los que nos habla la Biblia que no van a tomar la señal de este tiempo que viene, que está muy próximo, hermanos, que no vamos a poder comprar ni vender, para que podamos resucitar en la bendición en el 6, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, son textos que ya hemos hablado mucho de ello, pero el nivel de fe tiene que irse incrementando, como el apóstol Pablo dice, no lo ponga nada más como referencia a las personas que nos escuchan y lo pueden escribir para leerlo después. Dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, y aquí nos habla que sin santidad nadie estará en esa primera resurrección, que es la resurrección de santos, de vencedores. Marcos 16, 17 y 18 nos habla de unas señales que deberían de estar en todos nosotros como creyentes, y esas señales seguirán los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, aquí podemos preguntarnos si como cristianos tenemos esta autoridad, este poder que viene del Espíritu Santo. Dice el Señor, erráis no conociendo el poder de Dios y las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros podamos tener estas señales, porque esas señales nos van haciendo crecer a través de estos milagros que podemos hacer. Y hay otro milagro mayor que ahorita me voy a referir con toda claridad, que es la importante del mensaje. Mateo 10, 8. Sanad enfermos, es otra señal. Limpiad leprosos, otra señal. Resucitad muertos, eso es algo fuerte, hermanos. Pero vamos a ver la resurrección sobre los muertos que acabamos de hablar. Dice que no duerman en muerte aquellos salvos que van a morir en los cielos después de estar un tiempo en un paraíso, un tiempo determinado por Dios solamente. Dice, echad fuera demonios, de gracia recibís, dad de gracias. Vamos a hablar no de resucitar muertos terrenales, como el Señor resucitó a Lázaro. Vamos a hablar de la resurrección de los salvos, para hacerlos que entren a la bendición de la vida eterna y no tengan que ser esa muerte segunda que habla la palabra en los cielos. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia
de resucitar muertos en lo espiritual. Podemos resucitar a alguien en lo físico, pero no se consagra al Señor, no busca al Señor, y al final de cuentas vuelve a morir y muere en los cielos también. Podría yo dar ejemplos en mi vida, pero no se trata de eso, se trata de resucitar de manera espiritual a los muertos espirituales, a los condenados, como dice, esa es la condenación de los que no alcanzaron a pagar los precios, los mandamientos que el Señor nos ordena para ser santos. El proceso de ir creciendo en la fe lo podemos ver con un gran hombre de fe, el apóstol Pablo. Corintios 1, el 1 Corintios, aquí dice siervo, eso también nos va a servir. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Cuando empezó el apóstol, él se presentaba como apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pero podemos ir viendo también en la segunda epístola, también vuelve a decir lo mismo, en Corintios 2:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, vuelve a tener la salutación y se vuelve a llamar apóstol. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y aquí él ya no se maneja como apóstol. Podríamos ver otros pasajes de siervo de Jesucristo. El apóstol fue teniendo un trato del Señor y aquí ya se maneja como siervo. Y Filemón 1:1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo Filemón, amado y coadjutor nuestro. Bueno, él dice prisionero, aquí ya se maneja ya no como apóstol ni como siervo, sino como prisionero. El trato del Señor, Pablo fue llevado después de 14 años de andar sirviendo, fue llevado hasta el tercer cielo, y dice que le prohibieron decir algunas cosas de las que él vio, pero aquí él se maneja como prisionero de Jesucristo. Mató la carne, así lo dice 6:14. Más lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, la carne, el salvo que nace en la carne y que se queda en la carne, de las cosas de la carne, dice Romanos 8:5, se ocupa, y la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, dice el 8:7 también de ahí mismo. No puede sujetarse a la ley de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. La intención de la carne es enemistad contra Dios, dice el texto. Entonces los salvos que necesitan entrar al pacto de santidad, necesitamos nosotros resucitarlos, como dice, resucitar muertos. Bueno, los salvos que van a morir en los cielos después de un tiempo de estar en un paraíso, debemos de trasladarlos al reino de su amado Hijo, como dice la palabra. Hechos 20, versículos 9 y 10, por favor. Y un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. El 10, por favor. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole, dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. Y lo resucitó. La resurrección en el aspecto del cuerpo, ¿no? Pero lo importante es la resurrección de santos, a la que nosotros podemos llevar esos frutos que nos dice el Señor en Juan.
Vamos a 1 de Juan 5:6, un pasaje que leemos a veces aquí como el tema es importante, de convertir el agua en sangre. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el agua, el pacto de salvación, y la sangre es el pacto de sacrificio que nos habla el salmista en el 55. Juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio, dice el salmista. El pacto de sangre, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esa es la razón por la que es importante que nosotros podamos resucitar muertos, entrar, llevar a los salvos a la santidad, para que puedan convertirse en ese pacto, en esa sangre que viene el Señor no más por agua, por salvos, viene por sangre, por el pacto de sacrificio, que es para los santos. Por esa razón, hermanos, está en la persecución en estos días, y que va a llegar a todos nosotros, y no vamos a poder hacernos a un lado, porque el Señor nos está dando la oportunidad de entrar a ese pacto eterno. Cuando habla de convertir el agua en sangre, es el 6, ¿no? Esos tienen potestad de cerrar el cielo, los testigos, dice, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Bueno, el punto importante es que esos testigos, que son los que tienen poder para convertir las aguas en sangre, la manera alegórica de convertir los salvos en santos, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Bueno, la importancia es que seamos testigos, hermanos, para tener poder sobre las aguas, para convertirlas, resucitarlos, en el tiempo que venga el Señor, que nos va a resucitar de manera terrenal, para estar con Él 1000 años, y un tiempo más cuando el diablo va a ser suelto. Hebreos 12:4. El escritor para mí es el apóstol Pablo, que aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, combatir el pecado tiene que terminar en el pacto de sacrificio, para que podamos estar en el reino. Si no hay pacto de sacrificio, no hay reino, hermanos. Es un requisito para ir al reino. Por eso debemos combatir hasta la sangre, dice. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Bueno, hay que resistir hasta la sangre, como dice el apóstol. Él murió degollado, él derramó su sangre. Allá en Roma es importante que nosotros entendamos ese pacto, y que podamos también llevar a otros a través del poder de resucitar muertos, convertir el agua en sangre, que es la importancia no tanto del aspecto físico de resucitar muertos físicamente, porque ha habido muchos ejemplos en mi vida, y muchos de ellos no han tenido el buscar de manera total al Señor, y no es por ahí el resucitar en carne a las personas, sino en el espíritu, que el que es muerto, como nos dice el salmista, que no duerma en muerte, dice, no sea que mi enemigo diga vencilo. Bueno, aquí maneja el apóstol acerca de no hemos resistido hasta la sangre. Hechos 26:18. Aquí el Señor está hablando al apóstol Pablo y le está diciendo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. A un paréntesis, los salvos están en tinieblas, no saben a dónde van. Les predican que son hijos de Dios, que van al reino, que tienen vida eterna, pero la Biblia nos dice otra cosa. Tienen que ir a la luz, que es Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y aquí nos dice que
para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tenemos que tener el poder de resucitar a los salvos en lo espiritual y llevarlos a que sean sacrificados en el pacto de sacrificio, valga la redundancia, para que se conviertan en este punto importante de la potestad de Satanás que dice a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Aquí vuelve a hablar de la suerte, de vencedores. El salvo es vencido por Satanás y tiene potestad Satanás sobre ellos. Nos dice Colosenses 1:13, que hablando de los santos en luz, que tienen esa suerte, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hablando de la suerte de los santos en luz, que el texto anterior, son librados de la potestad de las tinieblas, son librados del pecado, como dice Romanos 8:2, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice. Somos librados de esa condenación de desaparecer después en los cielos. Aunque seamos creyentes, si no aceptamos el pacto de santidad, no veremos al Señor, nos lo dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando venga el Señor resucitará a los que tienen y que pagaron esa bendición de santidad. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, los salvos van a dormir cuando venga el Señor a reinar. Por eso la palabra dice, no seremos delante de los que durmieron, porque ellos van a dormir el milenio y después de tener un tiempo en un paraíso, van a dormir para siempre. Por eso es importante resucitar a esos muertos que son vencidos, que no diga mi enemigo vencilo. Así que si usted está en este nivel de fe y que no puede tener señales porque no le han llevado de manera correcta a que pueda tener el poder de Dios, como dice la palabra, dice que erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios, por eso yerran los que los dirigen, son ciegos que llevan a otros ciegos al hoyo, ¿no? Así lo dice la palabra. Isaías 58, 6, 7 y 8. Hablando de algo importante también que es algo espiritual, es un ayuno espiritual, no es un ayuno natural. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, echar fuera demonios, en pocas palabras, deshacer los haces de opresión, también son cuestiones de opresión que vienen por los demonios, y dejar ir al libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Bueno, para ser libres necesitamos llevar a los salvos a que se conviertan para obtener esa bendición del Espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado, libres del pecado y de la muerte, dice el 8:2 que mencionamos de Romanos. Entonces, el 7, hermanos. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no escondas de tu carne. Bueno, el desnudo, aquel que no tiene el Espíritu del Señor, la Biblia le llama desnudo. No es santo porque no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, que es el que nos santifica. Dice Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él, no va al reino, porque no tiene la bendición del Espíritu de vida, que da vida eterna, porque Él es el único, como dice el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, no hay otro. A través de ese Espíritu nosotros podemos adquirir la bendición de llegar al reino y necesitamos trabajar en esto, hermanos, y convertir al salvo en santo, en pocas palabras, en mártir, para que pueda adquirir la bendición de ser dignos del Señor. El que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. Es la importancia del pacto
de sacrificio que estamos viendo delante de nuestros ojos en estos días. Primera de Tesalonicenses 5:5 nos habla de 4 tipos de la gente que tiene que ver con niveles de fe, algunos que no tienen fe, como los que están en la noche, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, los santos son hijos de luz, e hijos del día son los perfectos, como dice el apóstol un poquito más abajo en el 8, no somos de la noche, son los incrédulos, apóstatas, todos aquellos que no creen en Jesucristo, son hijos de la noche, y los ni de las tinieblas, que son los salvos, que no saben a dónde van, porque les predican otro tipo de cosas y un evangelio suave en donde todo el Señor pagó y no hay que pagar nada. La salvación es un don, un regalo de Dios, dice Efesios 2:8, que es un don, un regalo, quiere decir eso, porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de salvación. Que creyere y fuere bautizado será salvo, eso es el requisito, y tiene que ser fiel hasta la muerte. El requisito para ir al paraíso, pero no tiene vida eterna, y eso es lo importantísimo. Romanos 6:22 nos habla de cómo somos librados del pecado, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios. ¿Cómo somos librados del pecado? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, el Romanos 8:2, nada más como referencia. Tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La vida eterna está en este pacto, hermanos. No hay otro. El que le digan que tiene usted vida eterna y no es convertido, no va a alcanzar la bendición de ir al reino y tener esta vida eterna que el Señor nos ofrece a través de seguirlo, de convertirnos y seguir al Señor. Ese es el punto importante y básico. Para que podamos ser testigos y convertir el agua en sangre, necesitamos ser convertidos. Ese es el punto de este mensaje. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, el apóstol Pablo, que primero se decía apóstol, después siervo y después prisionero, dice, andamos en la carne, todos andamos en la carne, pero hay algunos de nosotros que no militamos en una carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A través de ir creciendo, de ir conociendo, como dice la palabra, la justicia de Dios se descubre, de ir descubriendo de fe en fe la justicia de Dios, para poder destruir fortalezas que nos maneja la palabra, que el reino de los cielos se hace fuerza, fortalezas del diablo, tenemos que vencerlo para llegar a bendición de estar en el reino con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Filipenses 1:29. Dentro de los que estamos hablando de los pactos, el pacto de salvación, que es de creer en Él, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creamos en Él, la salvación es creer en Él, pero es importante lo que dice, sino también que padezcáis por Él. El pacto de padecimiento que nos habla el Señor, que nos conviene mucho padecer por Él. Mateo 16:21 nos dice el Señor que a Él le convenía padecer. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, le convenía. ¿Por qué? Bueno, porque Él está sentado ahora en el trono al lado de su Padre, así lo dice el Señor en Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, le convenía porque ahora Él tiene un rango divino,
que toda rodilla se dobla delante del Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de ella, dice el apóstol escribiendo en Filipenses desde los 5, dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cuál? Que nos conviene padecer mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una gloria muy grande, eterna, en los cielos, hablando de el tercer cielo de Dios, en el cielo que la Biblia le llama de manera figurativa inmóvil, porque no hay muerte, porque no hay un ayer y un mañana, porque siempre hay un hoy presente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe haber en nosotros este sentir de padecer que nos conviene para ir al reino, hermanos. Hebreos 12, 5 y 6 también nos dice el escritor. Por si estamos olvidados de eso, hermanos, de poder atender esa exhortación, dice que como hijos habla con vosotros diciendo, hijos, hijo mío, no menosprecéis el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Una ley, hermanos, que tiene que ver con el reino. Si nosotros no entramos en este pacto de sangre, hablando de otros requisitos también, no vamos a estar en el reino de Dios y no vamos a tener vida eterna. No vamos a poder llevar frutos de conversión si no somos convertidos. Necesitamos convertirnos al Señor para que podamos llevar frutos de vida eterna. Romanos, para ir ya terminando, hermanos, Romanos 13, versículo 6. Porque por eso pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a eso mismo. Viene hablando de los ángeles de luz. Hay dos clases: los ángeles creados, que son ordenados y que sirven al Señor, de Miguel y Gabriel, esas dos terceras partes que son fieles, nos dicen que por eso pagamos los tributos. ¿Cuáles? Bueno, los que nos pide el Señor, los impuestos que debemos de pagar para que nos sirvan esos ángeles de Dios. Nos dice el versículo 11 ahí mismo, del 13, ya es hora de levantarnos del sueño, dice. Y eso conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca, nuestra salud que cuando creímos. Es hora de levantarnos del sueño, no sea que duerma en muerte. Él nos está diciendo el apóstol, para aquellos que todavía no se convierten, hermanos, es hora de levantarse, de convertirse, para llegar a tener la vida eterna, para no tener esa muerte segunda que habla el libro. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Dice, echemos pues las obras de las tinieblas, de los salvos. Todo lo que hagamos en este tiempo malo, le llama la Biblia siglo malo, va a perecer, y van a perecer los salvos después de estar un tiempo en el paraíso, un tiempo que el Señor solamente conoce. Van a perecer y no va a haber más recuerdo de ellos, tanto sus obras como de ellos mismos. Y aquí nos dice que vistámonos las armas de luz. Hay que pagar los impuestos que nos pide el Señor para poder vestirnos de las armas de luz, que son los ángeles, primero los ángeles creados del Señor y después los ángeles todopoderosos, que dice el salmista, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Bueno, cuando hemos llegado a tener la bendición de obtener esa protección de ángeles todopoderosos, dice que vamos hablando de fortaleza en fortaleza, dice también el salmista. Esta fortaleza primero nos defienden los ángeles creados y después los ángeles todopoderosos para hacer destrucción de fortalezas del enemigo. Como dice el apóstol Pablo, no militamos en la carne, sino en
en el espíritu. El punto importante es, dice, para destrucción de fortalezas. El 2 Corintios 10, 6. Destruyendo consejos es 10:5, ok. No, está bien ahí. Y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Bueno, ahorita ya para terminar, estamos cautivados a la desobediencia, hermanos, así lo dice la palabra. Cuando el Señor ascendió a los cielos, se llevó la cautividad. Dice el Salmo, nada más como referencia, 68:18, subió a los cielos, se llevó la cautividad. Somos vendidos, cautivos al pecado, dice el apóstol en el 7:14 de Romanos. Maneja esas dos expresiones, cautivos y sujetos, dice. Vendidos a sujeción del pecado. Yo soy carnal, dice, porque la ley espiritual, más yo soy carnal, vendido, estamos cautivos, sujetos al pecado en este tiempo de siglo malo. Desde que el hombre pecó, entró en nosotros en el ADN la desobediencia, y a través del padecimiento aprendemos obediencia. Dice la palabra que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, esa obediencia que quiere el Señor que aprendamos, y que nos dice el apóstol Pedro, en el 2:21 de 1 de Pedro, que lo que Cristo padeció en la carne debemos seguir su ejemplo, dice, porque para eso somos llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros. Acuérdense del texto, que le convenía mucho padecer, nos conviene mucho padecer, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, para que nosotros sigamos las pisadas de padecimiento, para que aprendamos obediencia, hermanos, porque para eso vino el Señor, a enseñarnos como hombre obediencia, porque como Dios es perfecto, no necesitaba aprender obediencia, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dio un ejemplo. Dice el apóstol Pedro en el 4:1 de 1 de Pedro, también que debemos estar armados de ese pensamiento, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. Debemos estar armados, ese mismo sentir que leímos en el 2:5 de Filipenses, que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. También lo que leímos en Romanos, el mismo tipo de pasaje que nos habla que el padecimiento nos da obediencia. Por esta razón, hermanos, vienen todas esas cosas. Dice, yo reprendo y castigo al que amo, dice, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra en el 3:19 de Apocalipsis, Él nos castiga y nos dice que, hablando de ese castigo, que no debemos de menospreciar el castigo que el Señor nos da, hablando del 12:5 y 6 de Hebreos, que ya leímos, que nos maneja con claridad que debemos estar no olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menospreciéis el castigo. No debemos menospreciar el castigo porque tiene un pacto grande, hermanos, un pacto para ir al reino. Por eso nosotros nos decimos que estamos predicando el Evangelio del Reino, y cuando el Señor maneja esto en sus profecías, dice que es el 24:14, creo que habla acerca de que cuando fuere predicado el reino, Mateo 24:14, y será predicado ese Evangelio del Reino en todo el mundo. Ese Evangelio, hermanos, de convertirse en sangre. Debemos de nosotros primero convertirnos en ese pacto de sacrificio, juntarnos a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, para poder llevar a otros. Si nosotros no nos convertimos, no podemos llevar a otros a ese sacrificio, como maneja el Señor, que será predicado ese Evangelio del Reino. Debemos de ser testigos de poder llevar a otros y convertirlos de agua en sangre. Dice que Jesucristo viene no solo por agua, sino por agua y sangre. Ese es el punto de los niveles, hermanos, que tenemos que ir creciendo, caminando, subiendo en ese caminar de fe, para que podamos
llevar a otros también a la bendición del reino. Cuando se predique ese evangelio en todo el mundo, dice que vendrá el fin de estos tiempos, es el fin de esos planes de Dios para entrar a otros planes, para que venga la ira de Dios para aquellos que negaron al Señor, que eran creyentes pero que no tenían la fuerza, no tenían el conocimiento, no tenían la fe y le dieron la espalda al Señor. Van a tener que padecer un castigo, primero aquí en la tierra, la ira de Dios, y después la eternidad, y por último van a desaparecer. Ese es el precio de darle la espalda al Señor. Y el otro es el de poder ser eterno, hermanos, el poder estar en el reino de Dios al lado del Señor, como lo maneja, que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.